Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Mi nombre es Tomás Alvarado, director general de la agencia de Marketing Land y fundador de este espacio digital. Y sean bienvenidos a un nuevo episodio, amigos. ¿De qué vamos a platicar esta semana? Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de creatividad. Hablemos de creatividad, así se titula el episodio. Hablemos de creatividad. ¿Y por qué quiero que platiquemos de creatividad? Pues bueno, porque tiene muchísimo que ver con el episodio de la semana pasada. ¿De qué platicamos la semana pasada? Bueno, pues por si no lo viste, para que lo vayas a ver este episodio y luego te vienes a este, hablamos acerca de las ventajas de ser vulnerable. Y te voy haciendo un spoiler, porque en ese episodio prácticamente la conclusión es por qué nos conviene ser vulnerables. Y una de esas grandes ventajas que nos da la vulnerabilidad es la creatividad. Y si no me crees, te lo voy a explicar a lo largo de todo este episodio. Así que vamos a arrancar. Primero, vamos a intentar decir qué es la creatividad. Fíjate que acabo de dar un módulo en maestría en la universidad donde ya no voy a decir que ya trabajo, porque en realidad ya renuncié. Trabajo de manera esporádica, ahora sí solo ciertos módulos. Ahora a nivel posgrado que me hablen, pues ahí sí ya no hay tanta bronca, pero digamos de tiempo completo ya no. Ahorita no. Pero entonces, para dar este módulo, que se trataba de creación y generación de nuevas empresas, pues, ¿cómo les voy a enseñar a generar una empresa si ni siquiera a veces tenemos claro lo que es el concepto de la creatividad? Entonces, investigando, me topé con múltiples definiciones que la verdad son bastante interesantes. Sin embargo, no quiero que este capítulo se convierta en algo académico. Te puedo decir hacia grandes rasgos que la creatividad per se no tiene una definición de que tú vas a encontrarla en internet como una sola. Te puedes encontrar múltiples. Y de ahí yo te voy a decir una que a mi punto de vista te puede funcionar. Primero es eso, ten en cuenta que la creatividad no vas a encontrar una sola definición y que sería una ironía que tuviéramos una sola definición de creatividad. Sería muy poco creativo tener una sola definición de creatividad. Me vas a ir entendiendo a lo que me refiero con esto, pero creo que queda muy claro por qué la ironía en sí. Entonces, no hay una definición como tal. Sería poco creativo tener una sola definición. Sin embargo, podemos hablar que la creatividad es la habilidad que tiene que ver con la capacidad, ¿sale?, de crear ideas, cruzar conceptos que en apariencia no tienen absolutamente nada que ver entre sí y que puedan existir y generar algo nuevo y además darle solución a un problema. Entonces, si vamos tomando estos elementos, estamos hablando, fíjate, de resolución de problemas, estamos hablando de habilidades y capacidades como el hecho de poder entremezclar conceptos o ideas que parece que no tienen nada que ver y lo pueden generar algo nuevo. Pero imagínate, todos tenemos la capacidad de resolver problemas, todos. A unos lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra manera, y ahí es donde radica la creatividad individual. Si tú piensas que solo ciertas personas son creativas, te voy a decir que no. Hay diferentes estilos y tipos de creatividad. Por ejemplo, a mí no se me da dibujar. Siempre hubiera querido tener esa habilidad, esa capacidad. No la he desarrollado porque no me he metido a practicarla. Hay gente que nace con ciertas habilidades natas y que es una pequeña ventaja cuando inicias, porque te puede llevar a caminos todavía mucho más altos, digámoslo de alguna manera. Pero yo sí creo que la disciplina te puede ayudar a incluso superar a personas que tienen ese talento, esa habilidad, pero tú puedes superarlas si te vuelves una persona que estudia y tu creatividad se desarrolla más que la de ellos. Porque a fin de cuentas, ojo, es resolución de problemas. No se trata de medir el talento de las personas. Ahora, piensa esto. Todos somos creativos. Incluso recuerdo que en esta clase que te compartía, que me tocó impartir hace una semana, tenía una alumna que me decía, yo no soy creativa. Y yo le decía, sí. Y está siempre, o sea, ya a mis 30 y tantos años, te puedo decir que siempre estaba la pregunta como la de, ¿el emprendedor nace o se hace? Porque una de las características de los emprendedores o de los emprendimientos, de los negocios, de los empresarios, es la creatividad de los mismos, porque a fin de cuentas todos resolvemos problemas, de ahí la creatividad. Entonces,
No importa el giro que sea tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, es creativo, ¿sale? Porque resuelves problemas. En el cómo se va también a ver mucho de esa creatividad. Pero como te digo, hay diferentes estilos o tipos de creatividad. Te digo, a mí lo de dibujar monitos no se me da porque no lo he practicado, no lo he desarrollado, pero no quiere decir que no sea creativo solo porque no sepa dibujar. A lo mejor yo te puedo decir, yo cuando encontré los instrumentos musicales y encuentro la guitarra, me topo que con eso he avanzado mucho más rápido que con otras cosas que incluso me apasionan, pero la guitarra me apasionó más y eso me ayudó muchísimo a desarrollar mis habilidades en la misma. No quiere decir que esa sea la única creatividad que tengo, tal vez es la que podría ser la más grande. Puede ser que la descubra en mi vida como la más grande si no me animo a hacer incluso más cosas. Porque eso es otro ingrediente de la creatividad. Tienes que tratar de hacer cosas. Si no pruebas nuevas cosas, es imposible que encuentres cuáles ramas creativas se te dan y en cuáles puedes desenvolverte mucho mejor. Y te digo, si fuera mentira que todos somos creativos, yo francamente creo que ya se hubiera extinguido la población. ¿Por qué? Porque sin la creatividad, la cultura y la sociedad no existiría. La sociedad. O sea, imagínate, si alguien hubiera ido, o sea, obviamente en ese momento no se podían comunicar, pero si nos vamos a las historias de cómo se desarrolló esta parte de la sociedad mediante las cavernas y el hombre en la caverna y el fuego, etcétera. Imagínate que quien descubre el fuego dice, no, yo no soy creativo. Entonces, pues nada, fue casualidad y lo intentaron replicar, intentaron resolver el problema de transportarlo, de seguir haciendo más fuego. Alguien lo ayudó y más personas creativas vieron cómo lo podían replicar y más personas creativas vieron cómo podían mejorar ese proceso, ¿sale? Incluso cuando nació el lenguaje, o sea, ponte a pensar todas las cuestiones de resolver problemas. De hecho, yo creo que este meme de los hombres que resuelven, en general yo diría personas que resuelven, tiene que ver con esto, con la parte de la creatividad, la resolución de problemas. Entonces te digo, en el episodio anterior yo te comentaba de por qué la vulnerabilidad nos hace ser creativos. ¿Por qué la vulnerabilidad nos hace ser creativos? Porque te pones en una zona que no es cómoda. Y ahí está un problema y lo tienes que solucionar. Yo te decía, cuando yo comencé a boxear, cuando yo comencé mis primeras clases de box, yo me sentía sumamente vulnerable y decía, me van a meter unos trancazos. Y pasó. Ya no pasa tanto. Sí me siguen pegando, pero ya no tanto. Ya no de la misma manera. Y te vas volviendo creativo. Inclusive hay estrategias dentro de un ring. Hay una estrategia cuando aprendes a boxear, no nomás es tirar golpes al sonso. Esas cosas es cuando ya vas entendiendo cómo funcionan los procesos. Ahora, me tocó aventarme a lo largo de una semana un documental de Disney, que te lo recomiendo mucho, que tiene que ver con sus imaginieros. Sí, imaginieros. ¿Qué es un imaginiero en Disney? Es una persona que no es ni un arquitecto ni un ingeniero. Es alguien que usa su imaginación para resolver problemas. Y hay veces que cuando hablamos de como diría Bob Esponja, la imaginación, pensamos que va a salir este arcoíris que dibuja Bob con sus manitas, pero de eso no se trata la creatividad solamente. Eso es como verla de manera aniñada, yo creo. Que está padre, porque la niñez está sumamente relacionada con la creatividad. De hecho, lamentablemente, mientras vas creciendo, lo más normal y lo más triste, pero no debería de ser así, es que la mayoría de las personas va perdiendo la creatividad porque las escuelas matan la creatividad, los centros de trabajo matan la creatividad, la rutina mata la creatividad. Y ahora, en la vida que vivimos con tantos estímulos, se va muriendo la creatividad, se va muriendo. Es difícil. Entonces, en este documental de Disney, yo he confesado muchas veces que yo nunca fui un niño Disney. O sea, yo no crecí cantando en las canciones del Rey León, las de Aladino y todo eso. La verdad, de hecho, una de las cosas por las cuales al principio a mí no me gustaba Disney era por eso. De repente tienen Pixar, y aunque en Pixar también hay canciones, me gustaron más las películas. Y a partir de ahí, sobre todo con la adquisición de Star Wars y Marvel, pues digamos que me tuve que volver fan de Disney porque ahí estaban las propiedades intelectuales de las que más me gustan. Pero a lo que voy es, Disney no fue un estudio que empezó
o más bien no es un parque de diversiones de inicio, es un estudio de animación que se fue transformando en múltiples negocios. Y a pesar de que yo no era al principio como el más fan de la marca, porque se me hacía sosa, me di cuenta que las cosas no son así. Y ahora te puedo decir que yo creo que cada año que pasa me vuelvo más fan de la marca, de cómo hacen las cosas. Y ahora que descubrí esto de los imaginieros, de cómo hay un departamento de desarrollo e investigación, porque prácticamente es eso, y que se dedican solo a solucionar problemas de las maneras más creativas. Es decir, me llamaba mucho la atención que cuando ellos van a hacer un elevador, buscan que, fíjate, un elevador hace el movimiento en vertical, no en horizontal. Pues los elevadores de ellos sí lo hacen. De hecho, es desarrollar una nueva maquinaria. Han desarrollado cosas increíbles a través de una metodología incluso de preguntarse ¿y si intento esto? ¿Y si intento esto otro? Y algo que me voló la cabeza fue el hecho de ver, y quiero que tú te pongas a pensar en esto. Imagínate que tú de repente desarrollas creativamente uno de tus mejores productos, desarrollas una de tus mejores ideas, de tus mejores propuestas. Esa idea es aprobada. Después de que esa idea es aprobada, la tienes que esconder. ¿Sale? Porque no la debe de ver el público. Tiene que ver el resultado, pero no puede ver la maquinaria de la idea. Y además, después de eso, supéralo. Ahora tienes que hacer otra cosa que supere eso que has hecho. Prácticamente eso es lo que hacen los imaginieros. O sea, yo sí me quedé asombrado de la presión que estos hombres y mujeres deben de soportar para estar generando nuevas ideas a cada ratito. A cada ratito una nueva idea, otra nueva idea, porque nunca es suficiente. La creatividad realmente no se detiene, no tiene límites. Y es apasionante este mundo a mi punto de vista. Entonces, ahora imagínate esto de Disney, vamos a llevarlo a ti, a tu día a día. Quiero que te pongas a pensar, ¿por qué? Si te consideras una persona que no es creativa, ¿por qué te consideras así? ¿De dónde viene esa idea? ¿Por qué? Probablemente es porque te empezaste a juzgar cuando tenías estas ideas de crear algo, de tal vez voy a empezar mi propio negocio, o tal vez voy a hacer mi propio contenido, o ¿qué pasa si propongo esto en el trabajo? Y te repito, lamentablemente los centros de trabajo y las escuelas son de los lugares que más matan las ideas creativas. Así es. De hecho, te puedo decir, ahora que renuncié a la escuela, una de las cosas por las cuales renuncio a la escuela es porque sentía que me estaba matando lentamente. Y no era el hecho de dar clase, era la forma en que se me pedía que hiciera las cosas. Sí, el trabajo per se, burocrático, es lo que te empieza a matar. Y te empiezas a sentir mal. Juzgan tus ideas, no te dan chance de expresarlas, no hay quien las escuche, no eres valorado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir de todo esto que estuve checando, que aprendí para que tú comiences a practicar un poquito más tu creatividad? Lo primero es, no te juzgues, deja salir tus ideas, porque a veces somos los primeros en derrotar esas ideas. Ya hemos hablado de aquí de la voz interior, y la voz interior, es decir, tú mismo, desde dentro, te descalificas cuando tienes una idea. Casi siempre. Tienes una idea y tú eres el primero en descartarla. Y mejor ni te animas a llevársela a tu jefe, a enseñársela a un amigo, a tu compañero, a tu socio de trabajo, a quien quieras. Te da miedo decirlo. Porque tú eres el primero en descalificarla. Así que no te juzgues cuando tengas ideas. Número 2. Intenta conectarla con ideas que parezcan en apariencia que no tienen absolutamente nada que ver. Y aquí te voy a dar un ejemplo de lo que yo hago. Por ejemplo, a mí de niño me encantaban los dinosaurios. De niño los amaba a los dinosaurios. Entonces cuando de repente yo estoy buscando cómo solucionar el problema de cambiar la esencia de Land, de que quiero que haya un nuevo portavoz de marca, desarrollar algo para que se convierta incluso en otro producto, recordé este gusto mío de niño que incluso me hizo pensar durante muchos años de mi infancia ser paleontólogo, porque vi Jurassic Park y quería descubrir a los dinosaurios y me sabía los periodos, el Cretáceo, el Paleolítico. O sea, buscaba los periodos históricos para entender dónde habían vivido los dinosaurios, etcétera, etcétera. Entonces dije, ¿por qué no puedo poner un dinosaurio que sea mercadólogo? ¿Por qué no?
Además, a mí siempre me han tirado carrilla porque tengo las manos pequeñas y dicen que he tenido manos de T-Rex. Dije, perfecto. Y de ahí yo le saqué provecho a algo que no tiene nada de relación un dinosaurio con la mercadotecnia y se convirtió en Alandino y se convirtió en la botarga y en el portavoz de Land. Y en el nuevo producto que tenemos, que es el Escuadrón Land, que son 5 dinosaurios, que son 5 botargas. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Ninguna. Pero resolví el problema que yo tenía y ahora busco que ese problema que yo tenía ya lo resolví. Quiero que vean los clientes cómo les puede ayudar eso, porque a fin de cuentas es una activación de marca. Funciona, son herramientas de marketing que funcionan. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Ya quedamos que no te juzgues, que conectes ideas y por último, rompe las reglas. Rompe las reglas y empieza a decir... ¿Y si hacemos esto? ¿Y si mejor hacemos aquello? No empieces con el, no funciona. No, di, ¿y si? ¿Y si esto? ¿Y si el dinosaurio le pongo lentes para que se entienda que es estudioso? ¿Y si el dinosaurio lo hago de color naranja? ¿Y si compro botargas? Porque no me puedo hacer una botarga yo. ¿Y si compro una botarga de estas genéricas? ¿Y si a través de esas ideas te vas a volver mucho más creativo? Te lo garantizo. Así que amigos, hasta aquí este episodio de Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores dedicado totalmente a la creatividad. Espero que empieces a desarrollar poquito a poquito ideas creativas, que no te juzgues, que intentes conectar ideas que parece que no tienen ninguna relación y que te animes a romper las reglas para volverte más creativo. Mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos viendo a la próxima. Bye.